¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? Han pasado muchas cosas, un año de acostumbrarse a esta situación que nos tocó vivir, mucho miedo, soledad, volver a inventar el trabajo de cierto modo, um, hacer las cosas más complicadas a veces para lo que yo hago en televisión, desde tu casa y no desde el estudio de televisión o desde una sala de edición. En fin, es complicado, pero aquí vamos. ¿Qué es lo más complicado que te parece a ti que te ha sucedido a nivel laboral en el mundo de la reportería de entretenimiento? Mira, pensé que lo más difícil iba a ser las entrevistas, porque cuando tú invitas a un artista, a un director, a un actor, lo que sea, el estudio es tu casa, y lo recibes y tienes una buena charla, pero es tu casa, ¿no? Y tienes el control de absolutamente todo. Hacerlo desde la casa, ahora sí, literalmente desde tu casa, yo creía que me iba a alejar mucho más de la persona, de no tenerlo al lado mío, de no poder ver su cara, cómo reaccionaba a las preguntas o no, o en qué momento yo podía hacer una contrapregunta. Pero al mismo tiempo empecé a hacer entrevistas y me salieron muy buenas y me reía y me divertía muchísimo, más incluso que en el estudio de grabación. Entonces ese fue un problema que ya rápidamente dije, bueno, no lo voy a tener. Lo más difícil para mí ha sido editar las piezas que yo presento en televisión, porque antes me sentaba con un editor al lado y le decía, quiero esto, bájale esto, súbele, pon esta imagen, o también estábamos siempre en una conversación constante, ¿no? También él proponía o ella proponía dependiendo con quién estaba editando. Esta vez todo lo tienes que escribir con instrucciones muy precisas. Al minuto 1:20, súbeme la música acá, haz esta disolvencia. Eso es muy complicado hacerlo de manera escrita y no tener a la persona y poder hacerlo pues ahí frente a ella. ¿Cuánto tiempo llevas en el periodismo de entretenimiento, Juan Carlos? Miércoles. Yo cuento el año 2000, porque fue cuando le dije o mejor, mi jefa me dijo que si quería hacer algo relacionado con el cine, y le dije que sí en el 2000, cuando tuve que crear el programa Ojo Crítico. ¿Y antes de eso en qué estabas? Antes de eso, yo trabajé en televisión en Colombia, en un noticiero que fue revolucionario. Ahí empecé mi carrera, que era QAP, Noticias. Y luego, a los casi 3 años, me ofrecieron trabajo en Miami, en la agencia Reuters. Para mí era importante trabajar en una agencia de noticias. Y luego quise volver a la televisión y supe que CNN en español se iba a lanzar como la versión en español para Latinoamérica de CNN. Y ahí llamé y empecé a mandar la hoja de vida, como decimos en Colombia, hasta que me prestaron atención. ¿Cuánto tiempo en QAP que te tocaba hacer? En QAP me dieron dos funciones, dos responsabilidades. La parte internacional, noticias internacional, que me encantaba la política, y además tenía que cubrir el Ministerio de Relaciones Exteriores con Noemí Sanín. Entonces yo tenía que ir al ministerio, hablar con ella, entrevistarla, hacer la nota, pero eran estas dos cosas que no tenían que ver una con la otra, ¿no? Por lo menos tenía contacto con mi fuente, que era ella, pero al mismo tiempo podía estar todo el día en la oficina leyendo cables, buscando información, buscando las imágenes, la parabólica, ¿no? Lo que pasaba con la princesa Diana, como lo que pasaba en la guerra de los Balcanes. Todo eso lo cubría yo. ¿Y qué tan difícil fue entrar a CNN? Tenía que ser muy competido ese puesto, ¿no? No, sabes que no fue tan difícil. Lo difícil era que me prestaban atención porque en esa época yo no manejaba el correo electrónico, entonces yo todo lo hacía con fax todavía. Te estoy hablando del año del 96. Yo todavía no entendía muy bien lo que era la internet. Ya mis amigos y colegas lo estaban usando, pero yo siempre he llegado muy tarde a la tecnología. Entonces empecé a mandar el currículum y nadie me respondía por fax. Entonces tuve que llamar a una colombiana que es Ángela Patricia Yaniot, que ya estaba trabajando allí, todavía no se había lanzado la cadena. Y le dije, mira, voy a ir a Atlanta, quiero conocer las instalaciones de CNN. Y ella muy amablemente, yo no la conocía a ella, pero me abrió las puertas del lugar, me dio el tour, la guía por ahí, por todo este edificio que es enorme. Y ya al final de la charla o de la visita que hice, le dije, oye, necesito saber quién es la persona que en CNN en español está desarrollando este proyecto, porque quiero presentarle pues la posibilidad de que me tengan en cuenta. Y me dijo, pues no te puedo recomendar porque no sé quién eres, pero la persona es esta. Y ahí ya fue que empezó la conversación. Fue muy rápido. Ellos necesitaban mucha gente en ese momento, sobre todo América Latina, gente que dominara el español, porque pues los latinos en Estados Unidos a veces hablan mejor el inglés que el español, la mayoría de ellos. Y en este caso necesitaban gente que estuviera muy fresca en América Latina. Yo ya llevaba casi 3 años en Miami, pasando por una agencia de noticias donde tienes que aprender a hablar para que te entienda absolutamente todo el continente, ¿no? Sí. Esa experiencia en agencia de noticias, ¿qué cosas te recuerda, qué aprendizajes, además de ese que acabas de mencionar,
tienes en la cabeza que puedas compartirme? Escribir muy rápido, eso es lo primero. Tienes que escribir rápido porque estás compitiendo con las otras agencias, la AFP, la AP, F, etcétera. Entonces la noticia tiene que salir inmediatamente. Y fuera de eso, tuve muy buen jefe argentino que me dijo su primera asignación va a ser el Mundial de Fútbol del 94. Y yo nunca, bueno, hasta ese momento no me gustaba el fútbol, no sabía absolutamente nada de fútbol y yo casi que lloro y le digo, me devuelvo a Colombia. No me pongas a trabajar un mes en algo que yo no sé qué es un delantero, no sé qué es un fuera de lugar, etcétera. Y me dijo, vas a aprender. Y no solo me hizo aprender de fútbol, ahora amo ver el Mundial, sino que además me hizo aprender ya se me ha olvidado obviamente, pero de bolsa de valores, tuve que escribir de moda y ahí me empezó a gustar mucho la moda, tuve que escribir de cine y tuve que escribir mucho de política. Eso es lo que la agencia te da una visión general del mundo y te enseña a escribirle a todo el mundo en América Latina sin caer pues, en los regionalismos. Uno dice, en Colombia hablamos el mejor español, en América Latina cometemos muchos errores y ahí lo pude ver yo en la agencia Reuters. Cuando escribí algo me decían, esto suena colombiano, pásalo a una cosa que sea más universal. Eso es una cosa impresionante, poder ser más neutral en la forma de hablar, teniendo siempre ese antecedente de que somos el español más limpio y pulcro de América Latina. Exacto. Es curioso ese tema. Mira, ¿qué recuerdas de CNN, de sus comienzos y cómo sientes que ha evolucionado la cadena al día de hoy? Bueno, lo primero que voy a recordar es la bienvenida que tuve. Fue refrescante llegar a un trabajo donde no les importaba si eras alto, bajito, colombiano, cubano, gay, no gay, ¿no? Que creías en Dios o no creías en Dios. Eso fue como lo primero, que te abren los brazos, dicen, queremos que estés trabajando acá, pero que la pases muy bien, que disfrutes lo que hagas. Bueno, tener los juguetes, ¿no? Tener esa facilidad de que podíamos estar en cualquier parte del mundo, porque siempre cuesta trabajo en América Latina. Yo estaba a cargo de la parte internacional de un noticiero, había que buscar el corresponsal y eso toman horas. Aquí es inmediato, ¿no? El acceso a cualquier parte del mundo. Vivimos momentos de las Torres Gemelas, la guerra de los Balcanes. Bueno, tantas cosas que ocurrieron para esa época que poder estar ahí realmente en el centro del asunto era interesante para mí. ¿Qué más te digo? No, yo creo que la posibilidad sobre todo de conocer gente de todas partes de América Latina y de España y que hoy siguen siendo mis amigos y que te abren el panorama, ¿no? De lo que es el mundo. Uno a veces sale de Colombia, piensa que somos lo mejor y somos en muchos aspectos. Tenemos grandes problemas también como país, pero te das cuenta que el vecino es muy parecido a ti, el venezolano, y te empiezas a desarrollar esa fraternidad real que tienes con una persona de otro país que pensabas que es muy diferente. O yo amo, por ejemplo, el sentido de humor argentino. ¿Pero por qué? O uruguayo también, porque se molestan los uruguayos. Porque he estado expuesto a ellos, ¿no? Como cultura, gracias a mi trabajo. Esas son las cosas que me gustan, más allá de lo profesional y haber creado el programa de Ojo Crítico, que estuvo al aire por más de 10 años, y ser referente para mucha gente, porque me lo han dicho, no lo digo cero, con total humildad, pero eso es increíble. Ya es un programa que hoy no se podría hacer de la forma que se hizo en ese momento por la velocidad y por el acceso que tiene todo el mundo a las cosas, pero en aquel momento era innovador. ¿Dejaste de hacerlo? Lo dejé de hacer porque hubo una reestructuración y lo hicieron que los dos programas que teníamos de entretenimiento fueran uno solo. Y yo me opuse. Entonces dije, no, vamos a hacer el programa de entretenimiento general, porque si yo voy a hacer algo de cine, quiero dar los 30 minutos que siempre he tenido. Digamos que fue una rebeldía mía. No sé si hoy me arrepiento o no de ello. Y luego hubo otro cambio estructural grande dentro de la cadena, llegaron nuevas directivas y también ahí se me dio la posibilidad de hacer un programa en vivo, que yo no lo hacía. Ojo Crítico era pregrabado, Escenario era pregrabado, que yo los producía, pero lo que fue Showbiz era en vivo y para mí era importante pasar por ahí diario además, ¿no? Llenar una hora sin mucho guión, improvisando, que es algo que yo nunca había hecho. Entonces ese fue un reto muy grande y por siempre lo voy a recordar también, que se me dio esa posibilidad. Me encantaría volver a tener el programa de cine, siempre lo he dicho. Decías que no sabes si te arrepientes o no. ¿Tienes un minuto para pensar si te arrepientes o no y contestarlo acá? No, porque en general yo siempre he dicho, le decía mucho a mi madre, ¿no? Ella lloraba mucho sobre la leche derramada
y yo me opongo a ello, quizá en oposición a ella porque veía que sufría por ello. Entonces ya uno, los errores que cometes o las decisiones que tomas ya se tomaron, ya no puedes echar para atrás. No, te lo digo porque quizá a veces pienso, no estaría todavía haciendo el programa de una forma diferente, pero bueno, he podido llegar a otros lugares a través de otras plataformas y seguir hablando de cine. Hoy lo sigo haciendo, o soy embajador de cine latinoamericano, gracias a los premios Platino, que es una iniciativa que nació hace 7 años y de la cual yo también he sido parte desde el primer día, como fue con CNN en español. Entonces, no me arrepiento. Te ha tocado ver crecer el cine de una manera importante y positiva, ¿no? Tecnológicamente, en todos los sentidos. Háblame un poco de eso, del crecimiento del cine latinoamericano en todos estos años de carrera. Yo no le había prestado atención al cine latinoamericano por mucho tiempo y porque vivía en Los Ángeles y hacía un programa de cine que supuestamente era para hablar de Hollywood, ¿no? Pero estuve en Colombia y fue mi primer festival de cine al cual me invitaron como jurado. Fue el de Bogotá, Festival Internacional de Cine de Bogotá, y en ese momento le dimos, estoy hablando del año 2006, le dimos el premio, varios premios a una película argentina que se llama El Custodio. Y esa película fue la que siempre he dicho es como mi referente, en el cual, en ese momento digo yo, caray, esto se hizo en América Latina. Qué buena historia, qué buenas actuaciones, qué bueno todo, la narrativa, etc. Y ahí empezó mi interés por el cine latinoamericano. Y sentí que si tenía una plataforma como lo era Ojo Crítico, el programa de cine y CNN en español, pues la verdad que las películas de Hollywood no necesitan mayor promoción, ellas las tienen solitas, y dije, ¿por qué invertirle 5 minutos a hablar de, por decirte algo contemporáneo, de la Mujer Maravilla, cuando puedo hablar de Una Mujer Fantástica? Es una película chilena que le cuesta más trabajo ser vista, que la gente la conozca, ¿no? Y que la gente se sienta interesada en verla. Entonces, esa ha sido como mi labor siempre, y claro que ha habido un gran crecimiento. Estamos viéndolo ahora con las producciones de Netflix, ¿no? Colombia es una gran productora de estas series, teleseries, como la quieran llamar, y ha sido muy positivo, y en los premios Platino nos hemos dado cuenta, mira, cada año recibimos más de 700 producciones audiovisuales, cortos, largometrajes, televisión, cine, que quieren participar en los premios. Eso es enorme, es una cantidad considerable de producción. ¿Qué crees tú que le hace falta al cine colombiano y qué le sobra? ¿Qué cosas buenas tiene y qué cosas no tan buenas tiene? Bueno, más que hablar de las películas en específico, lo que le falta es promoción, ¿no? Eso es algo que no puedes competir con un gigante como Netflix, por ejemplo, que decidió abrazar una película mexicana, Roma, hace ya 3 años, y meterle todo, $20 millones se hablaba, ¿no? De manera extraoficial, en una sola campaña de promoción a esa película. ¿Cómo la gente no va a terminar viéndola? ¿Te guste o no la película? Y en nuestros países, pues los presupuestos son muy, muy reducidos, y ya se ha acabado la plata antes de terminar de filmar, mucho menos va a haber dinero después para promocionarla. Creo que le falta apoyo, sobre todo de los medios, de mis colegas, de los periodistas. Vemos el cine nacional a veces como algo... Y yo creo que ha cambiado también, ¿no? Precisamente porque cada vez crecemos más. Pero antes se le veía con desdén, no vamos a apoyar lo nuestro siempre es malo, y eso pues ha cambiado en toda la región. Yo amo el cine argentino, amo el cine mexicano, pero también quiero lo que se ha hecho en Colombia. ¿Qué le falta? Eso, le falta la promoción, le falta el apoyo. Y respecto a las historias, pues tenemos de todo, ¿no? Hay películas que tú sabes que se estrenan en diciembre, que son comedias familiares, quizá no es el género favorito mío, pero también mientras se hace esa película se está haciendo en el Chocó una película donde habla de la problemática que tiene la población de esa zona tan olvidada del país. Entonces creo que las historias están, la forma de contarlas es diferente, están trabajando todos los géneros, y eso está bien porque habla de la diversidad. Eso es lo que yo creo que le falta al cine. ¿Crees que se va a acabar el cine? No se va a acabar. No. Como industria, como negocio, con base en lo que ha pasado. Sí, no, es un año que ha sido muy complicado. Bueno, eso es un tema, lo tenemos para horas, yo creo, de todo lo que yo he escuchado, ¿no? Dentro de la industria, directores, actores y personas que se dedican a maquillaje, ¿no? Cada uno tiene una historia diferente de crisis, cada uno tiene una historia diferente de reinvención, pero yo creo que no se va a acabar. Yo veía este año, por ejemplo, las grandes películas, y me pone muy feliz, que yo pienso que son las mejores del año, han sido independientes. Entonces vuelvo a pensar en un festival de cine como Sundance. No se va a acabar. Esos realizadores van a seguir contando sus historias, y ahora que están estas plataformas, pues hay posibilidad de, si es una buena producción o si logran venderla, pues está ahí en
en una vitrina, en un escaparate por mucho tiempo y no simplemente esa sala de cine que recibía una película de estas que la gente no veía porque no la conocía y no hay dinero nuevamente para promocionarla, y desaparecían. Yo creo que es un buen momento para el cine independiente en cuanto a creatividad, en cuanto a también, digamos que a distribución, exhibición. No se acaba, no se acaba. ¿Qué opinas sobre el fenómeno de las plataformas de streaming? Amazon, Disney Plus, Netflix. ¿Qué crees que va a pasar con respecto a esos nuevos consumos que se han visto, pues obviamente aumentados a raíz de los cuarentenas y los cierres? Es una locura, ¿no? Porque tenemos tanto para ver y me imagino que en toda esa cantidad de cosas que tenemos, el flujo de contenido, pues hay muchas cosas malas. Uno siempre trata de buscar lo mejor, falta curaduría. Con la proliferación de estas plataformas, a mí lo que me preocupa, fíjate, es como consumidor, porque yo no tenía cable, ¿no? Porque yo siempre iba al cine. Ahora se me acabó el cine por un año, entonces tuve que empezar ¿qué plataforma va a tener? Netflix, Hulu, HBO Max, ahora acaba de salir Paramount Plus. Entonces volvimos a hacer como un cable y se está convirtiendo más caro que en el cable. Esa fue la crítica de muchos del cable, ¿no? Es que son precios que ya no se pueden pagar y entonces ahora solo quiero tener esto y entonces eso te lo da ahora la plataforma. Solo quiero tener cosas de HBO porque me gustan las producciones de ellos. Pero ahora hay otras cosas en otros lugares que son interesantes, entonces ¿qué vamos a hacer? Seguir aumentando esa cuenta mensual de pago de plataformas. Esa es mi preocupación como consumidor. Como si yo fuera creador, si yo estuviera haciendo cine o serie de televisión, creo que es un buen momento. Alguien decía, un director colombiano, no, es que Netflix es donde van a morir todas las películas. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que Netflix es donde van a seguir viviendo por mucho tiempo mientras las tengan arriba en el sistema o en el contenido, en la lista de contenidos. Yo creo que es muy bueno. Es bueno para esas, como te decía antes, ¿no? Las producciones que desaparecían muy rápido de las salas de cine, pues ya no lo están desapareciendo porque están en esas plataformas disponibles 24 horas. ¿Cómo está la situación en los teatros en Estados Unidos en estos momentos, Juan? ¿Qué dicen? Mira, hasta hace un mes se calculaba más o menos el 30% de las salas de cine en el país que estaban abiertas, teniendo en cuenta también los protocolos de seguridad sanitaria que no permitía que la sala tuviera más del 30 o 20% de ocupación. Hace unos días, Nueva York, hace ya una semana y pico, la ciudad de Nueva York dijo, bueno, vamos a abrir nuevamente, las salas de cine, teniendo en cuenta también los niveles de ocupación que sean muy bajos. Eso es una gran noticia, porque Nueva York junto a Los Ángeles son los mercados más importantes de exhibición en el cine. Yo vivo en Los Ángeles, las salas de cine siguen cerradas acá. Esto para mí, pues, como te digo, ha sido un año de duelo, de no poder ir al cine y ver las películas como me gusta verlas. Pero lentamente se van abriendo. Ahora, con el tema de la vacuna, entonces la gente se ha puesto más tranquila, pero yo no sé si realmente cuando se vuelvan a abrir, la gente vaya, ¿no? Y que lleguemos a ver las salas llenas como era antes, cuando hay una película de superhéroes que estaba agotado y que se ponía en todas las salas de un multiplex por varios días y todas estaban llenas todas las horas. Yo creo que eso no va a ocurrir en mucho tiempo, pero lentamente estamos volviendo a la reapertura de estas salas. Para mí es importante. Yo creo que sí iré y haré lo que muchos están haciendo, que tratan de ir muy temprano. No me importa ir a las 10 de la mañana al cine, con tal de no tener mucha gente al lado. Pero no sé, a veces pienso que al igual que una peluquería, si siguen estas directrices de cómo hacer, de cómo operar para que la gente se sienta segura, no creo que el cine sea un lugar de contagio. ¿Has vuelto a cine? No he vuelto al cine. Me tocó, un amigo me regaló un televisor como en la mitad de la pandemia, porque yo estaba viendo las películas y me negaba, pero las que tenía que ver por trabajo las estaba viendo en el teléfono y me regalaron el televisor y entonces ahora las veo en el televisor, que es grande, no es una pantallota enorme, pero no, me muero por ir a una sala de cine. Es mi lugar favorito de lo que yo puedo hacer un fin de semana. Claro. ¿Y nunca has pensado en tener como un home theater? Sí, lo pensé también durante la pandemia, pero como yo soy malo para la tecnología, ¿quién va a venir? ¿Quién me lo va a instalar? Si va a ser tan bueno como uno quisiera que fuera, es una proyección en la pared, realmente es lo que no sé, no tengo tampoco no soy millonario para tener salas de cine como la tienen aquí en Los Ángeles, tanta gente, ¿no? En su casa que son profesionales. No, por ahora me tengo que conformar con el televisor.
¿Cómo estuvo el año cinematográficamente hablando en términos de realizaciones audiovisuales? Acaban de pasar los Golden Globe, creo que fueron. Ok, que les fue bien regular, ¿no? Muy mal, les fue muy mal. Perdieron los ratings los índices de sintonía cayeron en más del 60%. Perdieron 2/3 de su audiencia usual. Tú sabes que el evento más importante de televisión cada año es el Super Bowl, que llega a 100 millones, estamos hablando solo en Estados Unidos, de espectadores. Luego le sigue el Oscar, y el Oscar puede estar en 18, 20 millones. Esas ceremonias han ido decayendo también en cuanto a índices de sintonía. Y el Globo de Oro pues tuvo 6 millones esta vez, cuando tenía 17 el año pasado, más o menos fueron las cifras. Sí, está demostrando que era difícil, porque el Globo de Oro, a diferencia del Oscar, es realmente una fiesta de amigos donde todos están apretujados. Yo he estado ahí varias veces y tú sientes ese ambiente de fiesta en la ceremonia. Acuérdate que ahí no hay canciones, no hay números de comedia, y era difícil que se pudiera recrear un poco ese ambiente de camaradería estando todo el mundo en su casa. Tú y yo vamos a hablar adelante en otra plataforma del Grammy, ¿no? El Grammy es diferente. El Grammy nos están dando música constantemente y los premios, entregándolos. Entonces era difícil para el Globo de Oro. Vamos a ver qué pasa con el Oscar a finales de abril, porque le van a tener que meter cosas, como te digo, de música, de números de comedia, para que levante otra vez la audiencia, pienso yo. ¿Tú crees entonces que el asunto se debió a que ese espíritu de camaradería que produce una ceremonia de esa estatura y de ese nivel simplemente no se puede replicar vía Zoom? No, y había cosas interesantes, ¿no? A mí me gustó ver a una Jodie Foster en su casa, en pijama, con su esposa, que por tantos años no hablaba del tema gay, pero aquí no tuvo que hablarlo, sino nos mostró que se estaba cómoda en su casa. Sin embargo, bueno, hay otros factores, yo creo, las películas. La gente no ha visto todas las películas, pero al mismo tiempo Netflix se ha convertido en el líder de todo esto. Entonces, entre los nominados eran liderando por encima de los estudios tradicionales de televisión y cine. Y luego, cuando se dieron los premios, también se llevaron el mayor número de galardones. Pero la gente decía, pues yo no he visto esa película, ¿y dónde se puede ver? No todo el mundo tiene acceso a todas las plataformas, ¿no? Por lo que te decía, eso es dinero. Y otro tema, yo creo que también la gente, es un año especial, y estamos revalorando todo, y que se han revalorado, vale la pena ver este tipo de programas. Ahora, lo otro que estoy pensando es que en las premiaciones lo que a la gente le gusta ver realmente es la alfombra roja. Cierto. Después apagan, a muchos, a mí no, yo quiero llegar hasta el final, cuál es la mejor película del año, pero mucha gente ve esto por los vestidos, por las entrevistas en la alfombra roja, y esta vez no hubo. Entonces también ahí no tuvieron ese gancho al inicio. ¿Estuviste de acuerdo con la ganadora, con Nomadland? Sí, esa la vi en mi segunda experiencia de autocinema en la vida. El primero fue en el verano, que me invitó un amigo a ver una película de Tim Burton, y estábamos muy lejos, y yo dije, no, yo no vuelvo a hacer esto. Pero cuando me enteré que Nomadland la iban a pasar en autocinema, corrí a comprar el boleto. Era un más pequeño el lugar, entonces te sentías más cerca de la pantalla, y claro que sí, estoy de acuerdo que sea la ganadora. No he visto Promising Young Woman, que le ha gustado a mucha gente, porque toca pagar $19.99, y yo digo, caray, ya antes pagaba $7 con descuento, ahora tengo que pagar $19.99. Pero la voy a tener que ver, ¿no? Estoy esperando un poco las nominaciones al Oscar y ya poderlo ver todo. Sí, de esa Nomadland han hablado muchísimo y muy bien. ¿No la has visto? No, yo no, pues porque está en julio. Entonces aquí toca hacer la pirueta pirata para poderla... Eso iba a decir yo, bueno, se piratea, pero no, nada como haber visto, aunque era desde el carro que la estaba viendo yo, pero haberla visto otra vez en una pantalla grande me emocionó tanto, y el sonido está bien porque es el de tu carro, te sintonizas a una emisora local y te ponen ahí toda la pista de audio. No, fue lo más cercano que tenía a una sala de cine. Cuando me preguntabas antes, es lo más cercano, pero no es igual. Eso te quería preguntar, por esa experiencia del autocinema, que de todas maneras es muy consecuente con esa inminente o aparente peligro de extinción en el que se encuentra el cine, por las razones que todos entendemos y que todos sabemos, pues, que han hecho que se cierren los teatros. ¿No te parece muy curioso que en vez de avanzar
haya tocado retroceder en el tiempo para poder ver una película? Bueno, pues eso quiere decir que no todo lo que hemos hecho en el pasado o a lo que nos hemos estado expuesto y que luego se ha mejorado, por decirlo, pues es malo, ¿no? O sea, se pueden rescatar cosas del pasado. Es una buena analogía para hacerlo con tu vida, ¿no? ¿Qué hacía antes que ya la tecnología no requiere que yo lo haga? Y sí, se siente un poco arcaico, la verdad, cuando estuve. Además, yo soy muy necio con el cine, ¿no? Yo puedo ir al cine solo antes que con amigos, prefiero. Y me llevé a 2 amigos, pues los invité porque pagas una boleta un poco cara, pero puedes llevar 4 o 5 personas en mi carro. Y los invité, pero les dije, no hablan, no comen, no respiran, no comenten. Y pues, estuvieron muy calladitos. Yo fui el que hablé como 2 veces, claro, típico, pero muy autoritario. Sí, es interesante, sí se siente como que vuelves al pasado, pero al mismo tiempo pues es una opción en este momento para los que disfrutábamos ver el cine de otra forma, que por lo pronto no se puede. Pues yo prefiero que haya una opción, aunque sea vieja, ¿no? Hablemos de cultura de la cancelación en Hollywood a raíz de todo lo que ha pasado con Harvey Weinstein y de cómo te ha tocado a ti cubrir ese fenómeno. Yo me imagino que tú conociste a Harvey, que por lo menos lo viste en las premieres o algo. Yo tuve la oportunidad de hablar con Weinstein 2 veces en la vida, cuando trabajaba con Julio, una vez cuando estaba presentando Cold Mountain del fallecido Minghella con Nicole Kidman y Jude Law. Y Minghella estaba como en un trancón y me contestó él en su oficina, y un par de meses después, ya estando allá persiguiendo personajes para Julio, me lo encontré al frente del Roosevelt Hotel. Háblame un poco de la cultura de la cancelación en Hollywood y de cómo eso está impactando la forma como se hace cine, independientemente de la pandemia. ¿Cómo ves tú la cosa? Bueno, es un tema muy complicado. El caso de Harvey Weinstein, yo tuve que cubrirlo extensivamente en CNN Español. Y tienes que tratarlo con mucho cuidado porque es un tema legal, ¿no? Todo lo que vas a decir en televisión tiene que estar muy corroborado y ser muy riguroso en lo que vas a decir. Pero luego vinieron todos estos casos, ¿no? Denuncias por parte de las mujeres de supuesto abuso. Algunos han pagado, pues, con la cárcel, como en el caso de Harvey Weinstein. Otros han desaparecido del mapa, ¿no? Se terminó su carrera, porque muchos dicen, bueno, regresará alguien como Kevin Spacey. No sabemos, porque en ese caso no hubo nada legal, sí hubo todo un proceso legal contra él, pero que luego se llegó a creo yo, un acuerdo fuera del tribunal. Y en general, sobre la cultura de la cancelación, yo creo que necesitaba ese remesón la industria. Creo que se han hecho cambios. Creo que el ser humano pues, puede cambiar y reformarse, pero al mismo tiempo pues, está el instinto animal y se van a acabar los acosos en Hollywood, en cualquier otra industria. Posiblemente no, pero ahora la gente se va a cuidar más de no cometerlos, y sobre todo la gente, y la mayoría que han sido mujeres, porque también ha habido hombres que se han manifestado en contra de todo esto, pues tienen mejores armas, ¿no? Para defenderse. Esa ha sido como la cultura de la cancelación como tal, como fenómeno, es complicado, porque ya cualquiera que dice una cosa lo destierran. Y yo veía, mira, hace una semana o menos, estuve tomándome un vino con 2 amigos y al lado de mi mesa me sorprendió ver a Bryan Singer, de los X-Men y de The Usual Suspects. Y lo vi y estaba leyendo con unos amigos, una actitud muy rara, porque parecía que no estaba realmente departiendo con ellos, sino estaba metido en un libro, en un restaurante bar. Y fue un caso que digo yo, este tipo, ¿qué estará haciendo? Me llamó la atención que estuviera en ese lugar, ¿no? Público, muy conocido en Los Ángeles, pero sí cambió absolutamente todo. Transformó muchísimo la industria y la forma en cómo se hacen las cosas. En su momento me decía una cantante actriz, decía, bueno, yo sé de muchas amigas mías que utilizaban los encantos para llegar a tener un contacto con alguien que les permitiera llegar a tal lugar, ¿no? Yo pienso en esas personas, hombres o mujeres, que han utilizado que se han movido de esa manera, pues también se les fregó un poquito el negocio, ¿no? Que ya no pueden hacerlo, ya nadie se va a exponer a eso. Yo creo que ha sido para bien. Para muchas otras personas quizá no merecían, no sé, por el tipo de denuncias que se hacían. Eso es algo que cada cual tiene que
determinar, ¿no? Y bueno, es complicado, es muy complejo. ¿Crees que hay un relevo para Harvey Weinstein en Hollywood en estos momentos, digamos, en materia de de la influencia que tuvo él durante 35 años? Pues los señores de Amazon y los señores de Netflix, supongo que en este momento son los que están mandando la parada, ¿no? Sí, yo creo. Como Weinstein pues era un ser mitológico, ¿no? Y era el que le podía decir a alguien como, aunque creo que no se dejó muchas veces, pero a Tarantino, ¿no? ¿Por qué no arreglamos esto por acá? Echémosle tijera. Muy pocos, pues nadie iba a decirle que no a Weinstein, lo que dijera el señor, ¿no? Nadie se iba a poner. Pero sí, yo creo que las cabezas de estas plataformas de streaming ahora se han convertido en los nuevos hombres poderosos de la industria. ¿Qué opinas del caso de Woody Allen? Hmm. Cancelación. Bueno, se ha sentido muchísimo en su caso, ¿no? Las últimas dos películas no se les puso mucha atención aquí. En Europa lo siguen queriendo, en España, ¿no? Estás produciendo películas. El documental, es un documental, lo dije yo con la primera vez que lo vi, el primer capítulo que vi, perdón. Dije, bueno, este es el juicio que nunca hemos visto de todo lo que pasó en ese momento en la vida de Woody Allen y se ha mantenido a lo largo de las décadas como fresco el tema. Por fin pudimos ver, sin embargo, no es un juicio que sea igual para ambos, ¿no? Para las partes. Woody Allen no participó en este documental, participa de otra manera a través de unos audios de su biografía, de su autobiografía, pero es lo mismo que pasó con Michael Jackson, ¿no? Tienes que dejar de escuchar a Michael Jackson después de haber visto el documental. A mí me tocó cubrir en su momento el juicio contra Michael Jackson. O sea, tengo conocimiento de eso, pero sí te admito que después de este documental yo dije, uy, ¿puedo poner la música de Michael Jackson muy alto o no? Y en el caso de Woody Allen, no he visto las últimas dos películas, pero no creo que se deba a eso, sino ha sido precisamente porque en Estados Unidos no han tenido una plataforma de exhibición, ¿no? La usual, ya la anterior sí se está viendo en plataforma, la tuvieron un momento, pero la nueva yo no he visto que alguien esté hablando de ella. De nuevo, cada uno determina, yo sé que los fans acérrimos de Woody Allen van a seguir apoyándolo todavía, mirando su arte, porque dicen no tiene nada que ver, pero tú te pones a ver el documental, el último capítulo que vi, que no es ya van tres capítulos, ya vi el segundo, vas a mirar películas como Manhattan y dices, mira, pero aquí hay una protagonista de 17 años que tenía una obsesión con un tipo de cuarentón, entonces empiezas a crear ese tipo de paralelos con la vida supuestamente real de él. ¿Deberíamos hacerlo o no? ¿Deberíamos escuchar o ver la obra del artista solo como eso y no como una extensión de lo que es su vida personal? Conectas los puntos. Exacto. ¿Qué recuerdas del cubrimiento de Jackson? ¿Y crees que después de que se publicó el Living Neverland, es culpable Jackson? ¿Qué recuerdo? Lo que más recuerdo es más que la entrada de él, que era pues apoteósica la cosa, porque yo recuerdo es la devoción de los fans. Había gente de Australia, de todas partes de Estados Unidos esperándolo la noche entera, el día entero, para que hiciera esa breve aparición de ingresar a este tribunal pequeño de una localidad muy, muy pequeña aquí en California. Y ese era como un momento para ellos, como si se les apareciera una figura divina. Eso es lo que yo más recuerdo, la devoción. Ahí entendí lo que era Michael Jackson para el público. A mí me ha gustado Michael Jackson toda la vida, pero quizá no he sido ese tipo de fan de irme a acampar por días antes de un juicio para asegurarme un puesto en mi carpa que siempre le iba a ver bien. Y después de ver el documental, una de mis preocupaciones es los padres de familia. ¿Por qué los padres de familia, si todo esto ocurrió realmente, por qué permitían que, no sé, yo no soy padre de familia, tú lo eres, no sé, pero yo permitirle a mi hijo que se vaya a quedar en mi cuarto con llave, con un artista que le lleva 30 años de edad, por más famoso y que yo lo admire, pues me parece como que no es lo normal, ¿no? Eso es lo que yo saqué de ese documental, que si yo considero que es culpable o no, no soy la persona para determinarlo. Si me llamaran a ser parte de ese jurado, pues ahí sí tendría que exponer mi opinión, pero a mí me preocupaban a los padres de estas personas que hoy son adultos y que dicen, ¿no? Seguir sufriendo las secuelas
de esa supuesta abuso, el supuesto abuso que fueron parte, o que Michael Jackson, ¿no? ¿Te tocó cubrir la muerte? Ellos. También, sí. Sí, porque ese día fue cuando murió Farrah Fawcett, ¿no? Ok. Entonces tuve que llegar a la oficina corriendo a hablar de Farrah Fawcett, el símbolo sexual de los 70, 80. Y bueno, al rato fue cuando entró la noticia de TMZ diciendo que Michael Jackson había sido llevado al hospital y después que había muerto. Claro, me tocó. Y volver a ver nuevamente lo que te digo, ¿no? Esa devoción del público por él. Oye, son las cosas que uno nunca olvida, las coberturas que nunca se olvidan. Oye, ahora que lo mencionas, ¿qué opinas de TMZ? Pues hace rato no lo veo, pero sí te digo que cuando alguien muere o hay rumores, siempre voy a TMZ, porque por lo general aciertan. ¿Y por qué aciertan? Porque tienen ya gente dentro de los hospitales, ¿no? Dentro de la policía, que les da las pistas y les corrobora la información. A mí no me gusta nunca me ha gustado el periodismo de espectáculos, no es el periodismo del chisme. A mí el chisme nunca me ha interesado y creo que esos programas que se dedican a eso, pues no es periodismo, es entretenimiento, ¿no? Es más que nada. Es un tipo de entretenimiento que hay público para ello. Estábamos viéndolo con la entrevista de Oprah, ¿no? Y al príncipe Harry y a Meghan Markle. Yo decía, ¿por qué yo vi esto 2 horas? ¿Qué me interesa a mí la vida de estas 2 personas? ¿No? Pero ahí estaba porque es mi trabajo, porque seguramente me iban a preguntar, ¿qué piensas tú de esa entrevista? ¿Y qué pensaste? Como más de ejercicio periodístico. Pues pienso nuevamente, si yo fuera ellos, digo, si yo me siento que fui maltratado por una familia, la familia de mi esposo, ¿por qué tengo que ir a hacer estas denuncias de esta manera? ¿Qué voy a sacar con eso? Ellos ya tienen la vida que quieren, supuestamente están juntos, siguen juntos, se establecieron aquí en California, ya creo que, bueno, tienen una compañía de producción, ¿no? Audiovisual, ya están hablando con Netflix, ya la vida se les arregló. ¿Para qué ahora sacar esos trapos sucios para que seamos nosotros quienes nos pongamos en contra o a favor de ellos? La verdad, yo siento que sí perdí 2 horas de ello, pero entiendo que es algo que a la gente le interesa muchísimo, al público. Pero volviendo al periodismo, ¿no? Espectáculos. Para mí, yo no fui a la universidad 5 años para aprender a contar bien un chisme. Esa no fue mi intención cuando estudié periodismo. Entonces, sí, yo pienso. ¿Tú qué piensas de la entrevista de Oprah? Yo no he visto la entrevista, pero yo no he visto la entrevista, pero me aterran los números. Me aterran los 17 millones de televidentes para empezar. Me aterran los 9 millones de dólares que dice Variety, que dice el Hollywood Reporter, que ha mencionado todo el mundo que le pagaron a Oprah para poder obtener ese material y para ponerlo después de 60 Minutes. Me aterran el costo de la pauta, $320,000 por 30 segundos. Siento que si bien la gente está interesada en conocer ese novelón, en sentarse a verlo y desmenuzarlo y despedazarlo y volverlo trending topic, tendencia en redes sociales y discutirlo y demás, me parece que los números son aterrorizantes, o sea, son asombrosos, ¿no? Es una cosa como que uno dice, y aquí vuelvo también un poco a lo del periodismo de entretenimiento versus los chismes, versus el periodismo como mecanismo publicitario o de ventas, que es donde uno dice, aquí como que no hay nada de periodismo, aquí lo que hay es plata, ¿no? Sí, eso se está haciendo por plata. Yo voy a la parte humana, como te digo, yo digo, si ella ha sufrido tanto, entonces lo veo como un acto de venganza, la forma de vengarse de ellos. Tiene todo el derecho. Si hay alguien como Oprah que le dice, hagamos la entrevista, dilo. Pero al mismo tiempo digo, ¿qué me deja a mí esa entrevista? Nada, absolutamente nada. Que la familia real pues, la estamos viendo en The Crown. Véanse una buena serie como The Crown, que está fantástica, que si es ficción o no es ficción, no importa, pero ¿por qué yo tengo que estar escuchando por 2 horas a esta persona contando supuestamente todos estos atropellos en su contra? Si esto no va a ayudar para nada, ¿qué va a sacar ella de esto? Publicidad para ella, sí, pero digo, como ser humano, ¿la va a ayudar? No creo que sea la forma, ¿no? Sí, no sé, pues es que veámoslo por el tema de las Kardashian. ¿Cuántas temporadas tuvo
reality. Yo no, nunca vi no un recuerdo solo capítulo. como 20, no, Como 20, creo. más o menos. Y la plata que se hizo y lo que las convirtió en celebridades. No, y el impacto que tuvieron en la cultura pop en general, en la percepción de las mujeres, ¿no? Yo estaba leyendo hace una semana un libro muy chévere que se llama Everybody Lies, de un analista, un estadístico muy teso que se llama Seth Steven Davidovich. Y el tipo hablaba un poco de cómo a raíz de la aparición de Keeping Up with the Kardashians en la televisión norteamericana, las mujeres dejaron de buscar procedimientos quirúrgicos del busto para hacérselo en el trasero. Las Kardashian produjeron un vuelco en ese consumo de las cirugías plásticas. Las cirugías plásticas ya dejaron de ser de boobs para volverse booty surgeries. Las chicas querían tener el culo más grande. Y el tipo dice, thank you, Kim Kardashian, ¿no? Al final de la conversación. Entonces, no solo es ese tema de la cantidad de temporadas y lo que mencionabas, sino, en serio, el impacto que tiene en la conciencia de la gente, un fenómeno de esos, ¿no? No, yo siempre me negué. Y a mí en el programa de televisión que teníamos diario, Showbiz, me tocaba hablar de eso porque a los productores les parecía que era importante, pero tú sabes la vuelta que yo le daba al tema, ¿no? Yo dije, yo no me puedo tomar esto en serio, ni voy a ver un solo capítulo de esto porque no me interesa. Entonces es lo mismo que siento con Meghan Markle. ¿Por qué tenemos que ver la vida de los demás de esa manera para luego juzgar, para luego ir a botar toda la bilis en el Twitter, ¿no? Y creernos los expertos en esto? Siempre hay dos versiones para todo. En fin, es un poco triste. Sí. Pero bueno, eso es lo que nos toca. Así es, sí, como dicen allá, it is what it is. Pero ahí te quiero preguntar un poco sobre el papel del periodismo de entretenimiento, de televisión, de cine, y en el caso mío, de música, que siento yo que siempre ha sido visto como el patito feo del periodismo, ¿sabes? Por esa misma conexión que hay entre la vida privada de la gente que llama la atención de miles de millones de personas, el chisme fresco como una herramienta de viralidad, de tráfico, de lecturabilidad, de viewership, de lo que sea, versus el trabajo que haces tú o el trabajo que intento hacer yo y que sigue viéndose como de menor estatura con respecto a, no sé, el periodismo de investigación, el de denuncia, el periodismo político. ¿Tú cómo te sientes luego de haber estado unos más de 20 años ejerciendo el oficio del periodismo de cine respecto a ese tema y al tema de los chismes y de la farándula? Claro, yo estoy conversando hoy contigo porque yo te admiro y te respeto toda la vida, ¿no? Creo que tenemos puntos en común. En otros no, quizá en la música me vas a regañar por lo que a mí me gusta escuchar, pero creo que en cuanto a lo que me estás preguntando, yo creo que vamos por el mismo camino, ¿no? Hemos sido de la misma escuela. Estas críticas de que el periodismo de espectáculos esas críticas vienen dentro del mismo sector nuestro, ¿no? Nuestros colegas. Pero yo lo que he visto es que precisamente por esta proliferación de programas, de chismes, y que la gente consume tanto, a nuestros colegas que hacen supuestamente periodismo serio, ¿no? Llámese política, economía, deportes, digamos que es entretenimiento, entonces yo me siento como que estamos en la misma familia. También. Estos periodistas que siempre se han reído de esto, de nosotros, se mueren por hacerle una entrevista a Meghan Markle o por hacerse la Lady Gaga, y cuando lo hacen, porque ya ahora es importante, ¿no? Hablamos de hablar de temas serios con los artistas. Yo siempre he hablado de temas serios, creo yo, con los artistas, porque no le doy espacio a lo otro. Pero cuando estos colegas nuestros que nos critican lo hacen muy mal, porque lo hacen como fans. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Completamente. Entonces digo, ok. Entonces digo, eso me dio a mí, pues me reivindica el que el periodismo de espectáculos o de cultural o de entretenimiento se puede hacer de forma seria y debería ser de forma seria. Somos periodistas, estamos aquí para servir, ¿no? Es un servicio público, se nos olvida. Esto no es para ser protagonistas, nosotros, o estar a la par de un invitado. Yo creo que al público sí, la mayoría siempre me dice, no, pero es que es lo que funciona. Digo, no, si al público se le da otro tipo de contenido
quizá le va a gustar. La hamburguesa de McDonald's es la más popular en Estados Unidos, pero si yo te llevo a comer, claro, no teniendo en cuenta el precio, a comer una hamburguesa gourmet, seguro que vas a querer volver a esa. Siempre lo he dicho, ¿no? Entonces lo mismo con el periodismo. Le vamos a dar lo que está haciendo todo el mundo, y lo que es esto es despotricar todo el mundo, hablar más de todo el mundo. Pero que al periodista no le hagan un escándalo, porque entonces no. Pero tú sí te puedes meter con los demás. O le damos un periodismo serio, donde tenemos una conversación agradable. Yo acabo de tener una con Pablo Alborán, por ejemplo, donde hablé de la composición durante la pandemia, ¿no? Si cambia o no cambia. Claro que cambia, me explicó por qué cambiaba. O los cambios que han tenido los artistas ahora con esto de la pandemia también. Entonces, a mí me interesa eso, pero no me interesa saber de su vida privada. Le puse el tema del gay a Pablo, porque no había hablado con él de eso, y le dije, bueno, de gay a gay, ¿por qué decidiste abrir esa puerta, ¿no? Pública, de forma pública, algo tan privado? Eso fue el único momento de la entrevista, porque él fue el que lo anunció. Pero de resto, yo lo veo así. Yo creo que seguiría haciendo este periodismo, y gracias a que CNN en español, pues lo entiende, ¿no? CNN en español no podemos estar hablando ni de chismes, ni de vamos a suponer que pasó esto. No se puede. Tenemos que ser más serios que otros medios. Juan, ¿qué debe tener un periodista de espectáculo en esta época en que el espectáculo, como ya lo hemos mencionado, TMZ, The Kardashians, los tabloids, la prensa sensacionalista, incluso ni siquiera la sensacionalista, la prensa, ¿no? El Tiempo, El Espectador, todos afanosos y desesperados por el click, encuentran en el cine, en la televisión, en la música, anzuelos rápidos de consumo rápido, y por lo tanto los jóvenes periodistas llegan a salas de redacción a trabajar en una redacción puntual que tenga las palabras que la gente está buscando en ese momento, y ¿no? ¿Qué tiene que tener un periodista de entretenimiento hoy en día para batallar contra esa guerra del click? Bueno, yo creo que tiene que tener gran curiosidad por el mundo, por ver el mundo de diferentes ángulos. Eso es lo principal. ¿Y eso quién te lo da? Te lo da primero la casa, ¿no? Tus padres. Tú eres un tipo que a ti te gusta la poesía porque tu madre te expuso a ello, ¿o no? Total, sí, ¿verdad? Desde chiquito, exacto, claro. Exacto, entonces viene desde la casa primero, ¿no? ¿Qué tipo de ambiente te está rodeando? ¿No? ¿Es un ambiente que se presta para el debate, para la discusión sobre cualquier tema, o es una familia que ni te presta atención, y entonces los profesores tuyos se convierten en los amigos en las redes sociales? Yo creo que las facultades de comunicación social tienen que ver eso. Sí, hay que modernizarnos, hay que adaptarnos a lo nuevo, pero también yo creo que hay cosas básicas que tienen que continuar. Son los pilares del periodismo. En mi carrera, yo creo que el haber tenido a varias personas en diferentes etapas del trabajo es lo que me hicieron el periodista que soy hoy, ¿no? Los jefes que tuve en Colombia, el jefe que tuve en Miami en Reuters, jefes en CNN en español, ellos son mis maestros, y ellos me enseñaron las cosas que hoy yo aplico. Pero entiendo también todo lo que tú dices, ¿no? El clickbait, que vamos a ver cómo agarramos a que la gente lea esto y que se pueda concentrarse en un minuto, porque yo decía, ¿cómo que un minuto? Una entrevista, es una charla. No, pero hay que reducirla a 50 segundos ahora. El soundbite, para que la gente vaya, haga el click. Eso no lo podemos cambiar, no podemos ir en contra de eso, pero creo que sí podemos nosotros, periodistas, y si viene una persona joven que está comenzando, que tiene la inquietud de convertirse en periodista, contarle cómo era el mundo antes, ¿no? Y que ojalá se interese por ello. Yo soy optimista, yo no creo que la gente la mayoría no pueden ser robots, ¿no? De seguir la instrucción del otro. Yo creo que la gente para eso tenemos cerebro, para ser inquietos, para preguntarnos las cosas, para debatirlo, y para pelear también por lo que creemos, ¿no? ¿Tú te sientes crítico de cine? ¿Tú eres crítico de cine? No. O sea, tu programa es Ojo Crítico, pero te lo pregunto es porque con la llegada de la internet y con la llegada de cosas como Rotten Tomatoes, e incluso en la música, páginas como Album of the Year, siente uno que la tarea de uno como observador, si bien no como crítico, de pronto tú no te sientas crítico, pero siente uno que esa tarea de observador como que se está acabando y que está quedando en manos otra vez de la gente. ¿Tú qué opinas de eso?
Claro, aquí ya todos somos críticos y nos da la posibilidad de tener una plataforma donde todos nos van a escuchar. Antes uno iba en televisión y decía, esto es esto, esta es la buena película del año y punto, ¿no? Y entonces la gente, ok, o ya no. No, que pues, esta película no, la buena es esta. Eso ha generado la democratización, ¿no? Dentro de la opinión pública, de que todos ahora sí tienen un micrófono para hablar. Tengas o no muchos o no escuchas o lo que fuera. No me considero, porque primero respeto mucho el arte de la crítica, y creo que para una crítica pues tú tienes que tener el medio ideal para eso, que es una amplia página de un periódico, un libro, ¿no? Ensayos sobre eso, y eso nunca lo he hecho yo. Yo trabajo en un formato que es televisión y que va muy rápido. En aquella época, cuando yo hacía Ojo Crítico, yo dedicaba un espacio del programa a la crítica, y hacía una crítica desde mi punto de vista, y siempre lo he dicho, más que con el intelecto, yo veo las películas con el corazón. Y de ahí, a partir de ahí empiezo a hablar de ellas, ¿no? De lo que sienta yo en el estómago. Pero está terminando también los críticos se quejan mucho, ¿no? Los verdaderos críticos se quejan de eso, de que, no, pues ya hoy opina cualquiera de eso, ahora las votaciones son del público, y los críticos se han vuelto algo como gente incomprendida, como gente arcaica también, no se quedó en el pasado, pero es un arte y ojalá siga por mucho tiempo. Pero no, yo me considero un amante del cine, lo he dicho siempre, soy cinéfilo, me encanta el cine, no soy una enciclopedia, ojalá lo fuera, ojalá pudiera tener más tiempo para leer más, para ver más películas, y por lo que hago ahora siento que soy amante del cine y sí soy promotor del cine iberoamericano, eso sí me llena de mucho orgullo. Una última pregunta. ¿Te viste Tenet? Es que yo no me la he visto. No, saber. Yo tampoco, ni me la quiero ver. ¿No? A mí las películas... No, ¿te gusta Christopher Nolan? ¿Te gusta? Sí. Debo decir que su take on Batman me parece interesante, sí. Sí, claro. No, a mí también me gustó, pero después lo que hizo, dije, no, estas son películas enredadísimas que hacen sentir a la gente, no soy muy despierto, no muy listo porque no la agarré, tengo que volverla a ver. Eso es una trampa ahí para que la gente vaya a ver las películas de Christopher Nolan 3 veces y en la tercera tampoco la siguen sin entender. No la he visto porque es una película que no llegó a salas de cine acá, digo en Los Ángeles, sé que en algunos sí donde estaban abiertas. Cuando esto vuelva a la normalidad y si lo ponen otra vez en cartelera, semi-normalidad, ¿la voy a ver? No creo que esté en mi lista de prioridades, no la he visto. Juan Carlos Arciniegas, colega, amigo, muchísimas gracias por estar en el podcast. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos para hablar de cine, de pandemia, de música y de mucho más. Y en unos instantes nos vemos en Clubhouse. Bueno, muchas gracias. Para mí un placer esta charla. No es la primera que tenemos, pero la primera en Zoom y en tu podcast, que me vas a tener que enseñar a hacer uno porque también llego tarde a todo y nunca he tenido uno. Gracias de verdad, Alejo. Gracias. Somos más que 13.